¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Nuestro país tiene uno de los niveles más bajos del mundo de realización de actividad física a la semana, con un promedio de 3,7 horas, mientras que el global es de 6,1. Lo que se explicaría por la escasez de tiempo libre, por la falta de instalaciones adecuadas y también por un desinterés de las personas por hacer ejercicio, según la encuesta Ipsos. Al mismo tiempo, organizaciones sociales, públicas y privadas, colectivos y el propio Estado impulsan la actividad física como una herramienta clave para mejorar la salud física y mental y disminuir la criminalidad en los sectores más vulnerables. A días del debut de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, ¿qué importancia tienen el deporte y la actividad física para el país? ¿Por qué es considerado un bien social? ¿Y cómo está nuestra política deportiva? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Varias veces queremos salir a competir, no queremos nada más que participar, queremos realmente ir a competir, ir a inspirar a la gente que nos vea, que se sientan identificados con el trabajo que estamos haciendo. Señores, el momento esperado por toda la temporada, la Copa en las mejores manos. Creo que la práctica deportiva es un derecho, que es una necesidad para los niños, pero también una necesidad para el barrio. Bueno, de actividad física, de deporte de élite y de política deportiva conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica y 13C, hoy con Nicole Sáez, gerenta de Desarrollo Humano de la Corporación Regional Santiago, académica USACH y ex subsecretaria de Deporte. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y que este tema finalmente hoy día sea parte de la conversación en distintos espacios en el contexto de los Juegos. Súper relevante, además. Vamos a hablar también específicamente de los Panamericanos y los Parapanamericanos. Y estamos también con Jaime Retamal, que es ingeniero de la Universidad Católica, magíster en Ciencias de la Ingeniería y además gerente general del Club Deportivo Universidad Católica. Gracias, Jaime, por estar aquí también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad, como dice Nicole, de conversar de este tema tan importante. Sí, este capítulo se llama Política Deportiva y no necesariamente es un concepto fácil de comprender. ¿Qué significa, Nicole, política deportiva? Bueno, nosotros en Chile la política que actualmente se encuentra vigente se llama Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Es un poco un concepto más amplio porque finalmente hablamos por una parte del deporte, que es como la práctica más sistemática, más normada, pero por otro lado también existe la actividad física, que la actividad física tiene que ver con el movimiento, con la actividad corporal, pero que uno puede realizar en el día a día. Por ejemplo, uno le puede incentivar a las personas a que realicen más actividad física, que se bajen un paradero antes y caminen a la casa, como en algo específico. Pero un deporte es una disciplina deportiva. Entonces, por lo tanto, la política que existe en Chile hace la distinción y se llama Política Nacional de Actividad Física y Deporte y tiene una perspectiva decenal. Se formuló en un proceso participativo y tiene una perspectiva del 2016 al 2025. Perfecto. ¿Y qué implica política deportiva, Jaime? Bueno, es muy interesante lo que menciona Nicole porque hay una mirada amplia, si te fijas, habla de varios años. La política tiene una mirada de una perspectiva que supera gobierno, que supera contingencias y que se hace cargo tal vez de una mirada de país donde la actividad física y el deporte es reconocida también como una necesidad. Si tenemos estos modelamientos tipo pirámide de Maslow, a medida que las sociedades se van desarrollando, hay actividades que a lo mejor eran consideradas suntuosas o de lujo y que a medida que esa sociedad avanza empieza a encontrar que ciertas actividades, ciertos bienes
ya no son tan de lujo, sino que efectivamente pasan a ser una necesidad. Y de alguna manera el país, a través de esa misma política, manifiesta que la actividad física es una necesidad. Escuchábamos a alguien recién en el video que hablaba de un derecho. ¿Por qué? Porque permite que las personas, como individuos, tengamos una mejor manera de vivir nuestra propia vida, mejor salud, pero también hay una serie de beneficios que son de carácter social y colectivo. Y por eso es tan interesante esta mirada doble, ¿cierto?, entre la actividad física, que puede ser más individual, menos sistemática, más personal, donde a lo mejor puede haber una especie de desafío más íntimo, con la actividad deportiva, por otro lado, que implica la participación de otros. Siempre hay una lógica como de competencia sana, por cierto. Porque también es importante darnos cuenta que en esta política ocurre una cosa muy bonita, que también tiene varios ejes e intenta abordar bastantes miradas y articular a muchos actores dentro de la sociedad. Se habla de la mirada de los niños, los infantes, preescolares, y también hay una mirada hacia las personas mayores, el adulto mayor. Entonces hay un recorrido que a mi juicio también es un gran avance en materia no solamente deportiva, sino que de política pública en Chile. Si yo le preguntara probablemente a cualquier persona en la audiencia que a esta hora nos está mirando, ¿qué sabe de la política deportiva? Y me incluyo también, yo creo que es bien poco. ¿Pudiéramos contar qué implica la actual política deportiva? ¿Qué objetivos se puso? ¿Qué implementaciones, por ejemplo, se derivó de ella? ¿Y cuál es el estado? Sobre todo te lo pregunto porque tú eras subsecretaria del Deporte cuando se publicó esta política deportiva, y hoy día puedes tener más o menos un diagnóstico también de si se ha seguido o no haciendo lo que se recomendó. Absolutamente. Yo creo que primero es importante contar parte del diseño, porque también cuando uno habla de políticas públicas, a veces se piensa que se arriba un texto entre expertos y que eso es más difícil que después sea percibido como algo cercano por la ciudadanía. Cuando nosotros en ese minuto asumimos el ministerio recién se había creado, porque antes solo existía el Instituto Nacional del Deporte y era un ente principalmente hasta el día de hoy que es como más ejecutor de la oferta programática y de la política pública. Y el ministerio, cuando se crea, se termina creando el órgano a cargo de elaborar y diseñar las políticas públicas y los programas sociales. Entonces, tenía Chile antes una política que era del 2002, cuando en la época que Arturo Salá había sido director del Instituto Nacional de Deportes, pero había sido construida de forma más acotada, había poco conocimiento y no tenía muchos indicadores para evaluar su implementación. Entonces, uno de los diagnósticos que había a la base era: necesitamos construir la política nacional con una mirada más amplia, con una mirada más a largo plazo, que sea un marco de referencia para los distintos programas que se ejecuten desde el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deporte. Dicho eso, la meta fue: tiene que contener participación ciudadana, porque hoy día no es posible construir políticas públicas si finalmente no tienen ese elemento. Y la meta fue que participaran el 60% de las comunas, y eso se logró. Se hizo con diálogos ciudadanos, se realizaron más de 231 diálogos ciudadanos, se complementaron con diálogos técnicos, porque también, como mencionabas en la introducción, hay elementos que son más específicos, el deporte de alto rendimiento, el deporte paralímpico, entonces que uno requiere otro tipo de aproximaciones. Y luego de todo ese proceso se arribó a una política nacional y que tiene como finalidad promover la práctica sistemática de la actividad física con un enfoque de curso de vida. Es decir, lo que promovemos es no solo en las personas adultas, sino también en los niños, niñas y adolescentes y en las personas mayores. Y dentro de ese enfoque se incorpora perspectiva de género, el enfoque de derecho, que acá también lo mencionaban al inicio en el video, y la interculturalidad, mucho antes que se hablara hoy en día lo que está presente, y en esa finalidad se subdividen después 4 propósitos. Ya, a ver. El primero, ampliar la práctica sistemática considerando a nivel nacional, regional y local. Un segundo propósito tiene que ver con promover los valores y beneficios que entrega el deporte y la actividad física. El tercer componente tiene que ver con articular de buena forma el Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte, los actores públicos, privados, las federaciones, los comités olímpicos, paralímpicos, y eso respectivo en su nivel local, regional y nacional. Y el cuarto componente es poder fortalecer los resultados en el ámbito del alto rendimiento, tanto convencional como paralímpico. Ya, perfecto. Voy a guardar una pregunta que se relaciona con, en la práctica, cómo y dónde la gente observa que efectivamente la política deportiva se está implementando cerca de uno, ¿no es cierto? Pero antes te quiero preguntar a ti, Jaime, ¿qué evaluación tienes de la política deportiva vigente respecto de tanto lo que promueve como también los resultados? Bueno, desde una perspectiva
de ciudadano, es cierto que tal vez uno no tiene una percepción muy clara de qué es lo que es la política nacional de actividad física y deporte, y probablemente nos pasa con muchas políticas públicas. Sin embargo, hay una cotidianidad, y esa cotidianidad de alguna manera la expresa. Hoy día uno se da cuenta, tal vez en los mismos lugares donde vivimos, que en muchas comunas se realiza mucha actividad física, a veces en las plazas, a veces en las calles, muchas corridas que organizan municipios, con o sin el apoyo a lo mejor de la empresa privada, en fin. Pero toda esa actividad hoy día también emana de esa misma mirada de país, de tratar de promover esta actividad física y deportiva de forma sistemática. Perdón, que es una primera pregunta que a mí me parece importante. ¿De qué manera esa actividad física que de repente un grupo cualquiera espontáneamente decide hacer en una plaza, está conectado con la política deportiva país institucional? Perfecto, mira, una cosa puede ser la cosa espontánea, ¿cierto? Incluso una persona que puede decir, mira, en realidad yo estoy disponible para ser un entrenador de personas que viven en un determinado barrio y vamos a la plaza. El hecho ya de que exista una plaza y que esa plaza también de alguna forma, puede ser una plaza muy antigua, pero puede ser una plaza más nueva, que de alguna manera intenta ser un espacio verde para permitir no solamente el esparcimiento lúdico de los niños, sino que también poder generar esta actividad de carácter sistemática, ya es un aporte. Hay una mirada intersectorial que es muy importante. Claro, porque hay que decir que, por ejemplo, hay otros países, y hace poco la noticia rondó por las redes sociales, donde, por ejemplo, se prohibía a un grupo hacer una actividad deportiva en una plaza, porque además era un grupo que no tenía autorización para hacerlo. En este caso, por ejemplo, que exista esa autorización per se, ya forma parte de la política. Son espacios deportiva públicos, ¿cierto? Y por lo tanto, como espacio público se pueden utilizar de manera respetuosa respecto a las demás personas que utilizan el espacio público. Pero además de eso, de carácter más organizado, muchos municipios organizan no solamente actividades en clubes, sino que también actividades masivas. Uno puede apreciar en muchas comunas del territorio nacional estas carreras, estos encuentros familiares, estos deseos de correr los 5K, los 10K, que claramente no tienen un objetivo de alta competición, más bien es de encontrarse en torno al deporte. Yo creo que esos hitos que hoy día uno puede apreciar en, no me atrevo a decir que el 100%, pero en una muy amplia cantidad de comunas del país, probablemente superior al 90%, es un logro de esta misma mirada de política. Pero también hay otras cosas que a lo mejor son más acompañadas de la cosa deportiva y sistemática. El hecho de que hoy día, por ejemplo, tengamos como país una ley de deporte que nos permita también que los actores privados, junto con el Estado, a través de la ley de donaciones, aportar al desarrollo de la infraestructura, al mantenimiento de la infraestructura deportiva, a la preparación de competencias en materia deportiva, también es un aporte fundamental para nosotros como institución. La Católica, digamos, como club deportivo, que es mucho más que el fútbol. A veces es bueno contar a las personas que en la Católica se realizan muchos más deportes que el fútbol. El fútbol vive su propio mundo y su propia actividad. El Ironman de Pucón es una actividad donde la experiencia deportiva es amplia y masiva. Pero también está la actividad de la equitación, del tenis. Hoy día tenemos también el tema del aeromodelismo como deporte también, el esquí, el rugby, el atletismo que mencionas tú, el voleibol, el básquetbol, el triatlón que mencionamos también, la natación, en fin. Todos esos deportes también requieren, para poder desarrollarse sistemáticamente, de una infraestructura. Esa infraestructura es cara. Un gran desafío que nos va a dejar estos juegos, aparte de un lindo regalo que es una infraestructura a primer nivel, va a ser cómo lo operamos y mantenemos para el futuro. Bueno, hoy día nosotros como institución podemos ofrecer a la comunidad, tanto para nuestros deportistas como para las competencias de otras organizaciones deportivas, esos espacios, porque existe una ley de donaciones que nos permite poder destinar esos recursos que nacen de privados, pero que tienen la gracia del beneficio tributario, que en definitiva lo da el fisco, para poder tener y mantener esos lugares en buenas condiciones. Perfecto. Vamos a seguir conversando en los próximos bloques. Vamos a abordar un poquito el tema del deporte de élite, que es una de las patas también de la política deportiva. Pero al principio lo señalaban, la idea de promover la actividad física para el bienestar de las personas, no solamente con la mira de, efectivamente, la competitividad, por ejemplo, aunque sea sana. Y a propósito de eso y del rol social que puede desempeñar la actividad física o el deporte, nos vamos a ir a una pausa, pero escuchando a la directora del SENDA, Natalia Rifo, que fue ministra de Deporte, además sobre el deporte como herramienta, por ejemplo, para la prevención del consumo de drogas.
las personas de estratos socioeconómicos más altos, donde tienen más acceso, por ejemplo, o a pagar a lo mejor para un espacio deportivo, tener más áreas verdes, hacen más deporte. Entonces no es casualidad, hay un tema allí que es importante. El segundo tema yo creo que también es relevante, que tiene que ver con políticas más globales. Por ejemplo, hoy día tenemos la aprobación de las 40 horas y eso es un elemento que uno puede decir no tiene nada que ver con el deporte, tiene mucho que ver con el deporte y la prevención también, porque en el fondo vamos a tener padres, madres y cuidadores que pueden llegar más temprano a la casa, que pueden hacer actividad física con sus hijos, pueden conversar más con sus hijos, porque van a tener mayor tiempo libre. Nosotros trabajamos el modelo irlandés, que uno de los elementos centrales es el ocio. ¿Cuál es el uso que se hace de ese tiempo libre? Porque ese es un factor protector o puede ser también un factor de riesgo. Entonces, efectivamente, el ocio, la relación con los pares, la familia y la escuela son los 4 pilares que tenemos que visualizar cuando hacemos prevención, pero que también son elementos que cruzan también las prácticas deportivas y la actividad física. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy conversando de política deportiva junto a Nicole Sáez y a Jaime Retamal. Y voy a preguntarte, Nicole, a propósito del cuarto pilar de la política deportiva vigente en Chile, que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento, sobre la sensación o definitivamente la denuncia que incluso hacen deportistas de alto rendimiento en Chile de la falta de apoyo que hay. ¿Cuál es tu evaluación respecto de también, por ejemplo, cómo está funcionando ese pilar de la política deportiva? Bueno, en Chile lo que tenemos al interior del ámbito del deporte de alto rendimiento es una estrategia que se conoce como Plan Olímpico. El Plan Olímpico termina siendo un área donde se le entrega la información para que las autoridades puedan tomar las decisiones de forma colegiada, tanto el ámbito público como el privado. ¿Qué me refiero a esto? Que antes ocurría que los deportistas tenían que ir como casa por casa solicitando colaboración. Hoy día no, existe una mesa común donde están las autoridades del deporte pública con el Comité Olímpico de Chile o el Comité Paralímpico de Chile, dependiendo si es Plan Olímpico o Plan Paralímpico. Esa estrategia tiene metodólogos que son expertos en ciertas disciplinas deportivas. Por ejemplo, yo soy metodóloga de los deportes de combate. Ajá. Y a partir de eso es como luego se aprueba el presupuesto a las federaciones de forma anual. Entonces, este año entregan la calendarización de lo que va a ser, no sé, Federación Atlética todo el año 2024 y en función de esa definición estratégica y técnica, las autoridades toman la definición del presupuesto asociado. ¿Qué es lo que se financia en Chile en materia de alto rendimiento? Se financia todo el proceso de preparación y participación de los deportistas en los megaeventos, se financian los procesos administrativos de las federaciones, incluido el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico de Chile, y también se financian los entrenadores, los head coach, que hoy día se han determinado como los cabezas de serie en términos de ciertas selecciones. ¿Son recursos suficientes? ¿Son recursos suficientes para apoyar al deportista de élite? Sí. El Estado de Chile invierte más del 90% al alto rendimiento. O sea, el alto rendimiento en Chile se financia con recursos públicos. Son una inversión de más de 20.000 millones de pesos. Ahora, ¿es suficiente en el ámbito de todo el desarrollo deportivo? No, en ámbito de rendimiento. ¿Por qué? Porque el proceso previo, es decir, el proceso para que un niño o una niña con talento llegue a obtener un resultado a nivel internacional, hoy día sigue siendo esfuerzo familiar. Y eso significa que la desigualdad presente en nuestro país incide en que esa deportista pueda tener un mejor resultado, porque finalmente son los padres que deciden meterlo en un club para que después, en función del resultado, pueda seguir desarrollando. Chile sí ha avanzado en el ámbito del apoyo al alto rendimiento, por eso los recursos son importantes. Los deportistas que uno conoce, más del Team Chile, el Team para Chile, que son más conocidos, ellos tienen asegurados sus procesos. Pero en el proceso previo todavía hay esfuerzos que se requieren. Desde descentralización, puede que no sea solo gobierno central, articulemos municipios y gobiernos regionales, involucremos más al sector privado. Hay distintas estrategias que se podrían mirar. Se tienen que ver las ciencias del deporte, la investigación, la estabilidad laboral de los entrenadores, un sistema de detección de talento. Exacto, un sistema completo. Pero el deportista que llega a ser deportista de élite tiene sus procesos y son financiados por el Estado de Chile, incluidas las becas PRODAR, que hoy día han incorporado incluso materias de protección social. Entonces, eso sí, pero el proceso previo sigue siendo hoy día todavía esfuerzo de la familia. Esfuerzo de la familia.
es necesario? Yo no sé si hay datos que nos pudieran entregar, por ejemplo, respecto de cuánto se invierte en el proceso previo, en la formación de los deportistas versus otros países y en particular en la región. Y quiero ahí agregar una pregunta también, porque decimos, no tenemos resultados como otros países. Yo no sé si necesariamente es bueno per se tener campeones siempre, o si sería importante pensar en que la actividad deportiva estuviera financiada independiente de que si hay campeones o no hay campeones. Bueno, a nosotros como club, mencionaba recién Nicole, como parte de la estructura, nos toca lidiar con ese proceso. Hoy día la actividad física principalmente la realizan los niños en los colegios. Efectivamente, hoy día las horas de educación física se hacen escasas para, no solamente por un objetivo de carácter triunfal, de ganar competencia, sino que de poder tener una actividad física suficientemente sistemática para poder tener una mejor calidad de vida, lo que mencionábamos recién respecto al tema de la obesidad infantil. Claro, que lo estábamos conversando cuando estábamos en la pausa. Claro, así que si quieres, por favor, pones hace esa conversación. 60 años atrás, la política pública era cómo eliminamos la desnutrición infantil. Ese era el problema de Chile. Hoy día tenemos el problema completamente inverso, que tiene que ver con la obesidad infantil. Entonces, ahí hay un tema importante desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de lo que es la actividad curricular y programática de los colegios. Pero por otro lado, tenemos este momento intermedio entre que soy bueno para algún deporte en el colegio que probablemente tiene una infraestructura o dispone, pero es una infraestructura que probablemente está en el fútbol, no necesariamente una cancha completa, sino un futbolito, está a lo mejor en una cancha de vóley, una cancha de básquetbol, y probablemente hasta ahí llegamos en materia de mayor diseminación de tipos de infraestructura. Por lo tanto, otras disciplinas o ese paso entre el colegio y la competencia requiere de otro tipo de estructura. Nosotros hoy día, y es parte de nuestra historia, de más de 80 años de institución, es justamente tratar de cubrir ese espacio proveyendo de infraestructura, proveyendo de entrenadores, proveyendo de metodología, proveyendo también de los recursos necesarios para poder hacer ese recorrido. Fíjate que es una cosa muy interesante lo que estamos conversando aquí, porque el deporte es una actividad, un hecho, una política que puede tener muchas miradas, ¿cierto? Desde una mirada educacional hasta una mirada de industria. Todas esas figuras pueden estar presentes. Pero lo que vemos es que el bien que genera es muy superior, más que muy superior, proveer ese bien exige una cantidad de costos que superan lo que cualquier organización le podría traspasar a las personas en términos de precio para poder generar ese tipo de actividad. Y por eso es tan importante lo que la política nacional de actividad física y deporte entrega en materia de recursos. Sin embargo, la dificultad está en que esos recursos, que son muy importantes, hoy día están a quienes ya llegaron a ese nivel. El problema pasa antes, y ahí es donde hoy día nosotros, organizaciones como las nuestras, tenemos, y está muy bien, y no tengo conflicto con eso, pero ojalá nos ayudemos entre todos, tenemos que salir a buscar recursos que superan ampliamente lo que podemos pedirle a los deportistas y sus familias que coloquen. Las piscinas que se pueden proveer, los centros de entrenamiento, disponer de los tipos de entrenadores, requiere participación, ya lo decía hace un rato atrás, en materia de infraestructura, ley de donaciones, muy bienvenida, y también que la actividad privada, a través de auspicios también, nos ayude a proveer toda esa capacidad de entrenamiento, infraestructura y metodología. Aunque por otro lado, esa inversión, cada peso de esa inversión probablemente se reditúa exponencialmente en términos positivos para la sociedad, para el país. Entonces, ahí vuelvo a preguntar sobre los números. Si nosotros comparáramos, por ejemplo, los recursos que se destinan en Chile a ese tramo, al de la formación comparado con Latinoamérica. Son altos, tenemos buenos niveles en términos porcentuales, pero hay dos comentarios que me interesaría hacer porque encuentro que para mí es apasionante. Pero primero, que se ha tratado de instalar a veces una tensión en la lógica de que debiésemos aportar por el alto rendimiento, porque en términos económicos, si uno finalmente tiene esa mirada, es bastante más costoso, porque el presupuesto por número de beneficiarios no es el mismo que yo diga vamos a apostar por el deporte de participación social. Voy a tener muchos más beneficiarios con un costo menor. Entonces, esa tensión yo la rechazo, porque creo que es necesario que un país avance en ambos sentidos. Y probablemente solo parte atribuyendo a los sectores más bajos, crece. No existen los estudios que demuestren que si un país es mejor en el medallero de un megavento, significa que tiene una población más activa. Pero, por otro lado, no existen deportistas de alto rendimiento que no hayan partido desde la base. Perfecto. Entonces, es necesario tener las dos variables presentes. Y en el ámbito del alto rendimiento, sobre todo, a veces uno ve, sobre todo ahora que nos acercamos a los Juegos, que la medición que tiene los medios de comunicación para evaluar el rendimiento de los deportistas es cuánto se invirtió
cuántas medallas obtuvieron. Y esa regla de 3 simples no es aplicable al ámbito de las ciencias del deporte y la actividad física, porque los deportistas son personas y se lesionan, porque también hay avance en materia de investigación y tecnología, porque necesitamos tener buenos profesionales que son los entrenadores deportivos. Bueno, pero perdón, entonces, Nicole, con todas ¿dónde esas está fallando? variables, ¿Dónde está el problema? Si tú dices que los porcentajes de recursos que se entregan son altos. que el sistema actual que tenemos en ámbito de alto rendimiento es una estrategia que todavía sigue siendo frágil, porque ha dependido mucho de las autoridades de turno en función del acento que se le da. Y como yo señalé, hoy día se abordan algunos elementos: preparación y participación en megaeventos, head coach y entrenadores. Pero hoy día en esa fórmula no está tan presente, en función de lo que el Ministerio a través del INED ejecuta, lo que tiene que ver con detección y desarrollo de talento, lo que tiene que ver con investigación. Cuando vemos, por ejemplo, los programas de capital humano avanzado, nunca hay preferencia respecto a incentivar que chilenos se puedan perfeccionar en el ámbito de las ciencias del deporte, o que se puedan hacer convenios, el Fondeporte, por ejemplo, que es la línea de financiamiento en materia de asignación de recursos, de las organizaciones, la línea de investigación es muy baja. Entonces, ¿tenemos un sistema? ¿Responde a ciertos elementos? Sí, pero hay otras variables, que hay modelos internacionales que los consideran de forma más integral y que permite que eso, en el resultado, se obtengan un mayor éxito. ¿Y por qué? No. Por favor, detengan en este momento, guarden, pero no lo pierdan, no lo olviden, porque lo continuamos hablando en el próximo bloque. Vamos a conversar específicamente de los Juegos Panamericanos, Parapanamericanos que se vienen, pero de todas maneras vamos a continuar esta conversación. Esas variables nos incorporan, ¿por qué? ¿Y qué es lo que tienes que agregar tú, Jaime? Por favor, en el próximo bloque hablemos de Chile. Seguimos en este capítulo de Hablemos de Chile, conversando de política deportiva junto a Nicole Sáez y a Jaime Retamal. Y en este bloque vamos a hablar de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Pero Jaime, quedó pendiente algo que tú querías decir a propósito de qué es lo que está faltando y esta tensión o no tensión entre la actividad deportiva desde el inicio versus la élite. Bueno, una mirada de ingeniero civil es que las tensiones no son malas per se. Las tensiones pueden ser muy buenas porque permiten que ciertas cargas se puedan ir distribuyendo a través de una estructura de una manera sana y que también entregan seguridad. Efectivamente, puede existir una tensión desde el punto de vista de la decisión de dónde colocar un peso. Sin embargo, la actividad más masiva requiere, para ser interesante y atractiva, un horizonte. Y ese horizonte probablemente es poder alcanzar posiciones en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos de mayor rendimiento, de mayor nivel de élite, como le llamamos. Y por otro lado, ese mismo nivel de élite se va alimentando del talento que está en estos espacios y que se ha podido desarrollar. Mucho más abiertos y son espacios mucho más globales, más colectivos y más masivos también. Nosotros en la Católica, para poder operar y cumplir este rol intermedio entre el colegio y la federación, tenemos este modelo. Nosotros tratamos de promover la actividad física y ojalá conocer las disciplinas deportivas desde muy niños. Tenemos un jardín infantil para niños entre 4 y 6 años, que van a aprender movimiento de tal manera de poder facilitar no solo la motricidad, sino que también el ejercicio del juego lúdico para la entretención, que también permita que los niños vayan descubriendo en ese juego también espacio para no solamente expresar un talento deportivo, sino que para ejercer también un espacio de encuentro y de comunidad. Pero después pasamos a las escuelas deportivas. Y las escuelas deportivas, la cosa es conocer los deportes, aprender a amar el deporte, aprender de una disciplina, aprender de lo importante que son las normas, y después pasamos a una etapa ya de rama. Y en la etapa de rama hay un aprender a competir en buena lid, aprender las reglas ya más detalladas, a saber el valor del esfuerzo, a entender que también el entrenamiento debe ser una cosa medida, no solamente en cantidad, sino que también en calidad, que la infraestructura también tiene que ser ocupada con respeto, en fin, hay todo un proceso formativo en ese aspecto de la competencia. Y después llegamos a una mirada más de elite o de alto rendimiento. Nosotros como club, a diferencia tal vez de lo que hace una política nacional, que tiene ciclos olímpicos, nosotros tenemos ciclos también, que también son de 4 años, pero son de alcance panamericano. Nosotros hoy día estamos terminando en este año nuestro ciclo con vigente. Los Panamericanos. Hoy día nuestros deportistas de la Católica, seleccionados nacionales, de lo que conocemos como Team Chile, que van a estos Juegos, están en el orden entre 27 y 30 deportistas. Hace 4 años atrás ese número era no superior a 16, 18 deportistas. Antes estábamos en un número de 8 a 12, claro. Por lo tanto hay un recorrido. Y aquí quiero mencionar otra cosa que es importante, que algo ha salido en esta conversación, y es que cuando uno tiene un plan, el plan hay que tratar de medirlo, decíamos hace un rato atrás en una conversación intermedia.
parte de nuestro trabajo es justamente la medición. Tenemos un plan de desarrollo deportivo, que es nuestra propia política, que es muy vinculada a los lineamientos propios de la política nacional, donde tratamos de acompañar desde la educación, no solamente el colegio, sino que la universidad, el tema de la ciencia, de la tecnología. Nuestros metodólogos también son formados, en este caso en Europa, todo el tema de los métodos de entrenamiento, del management deportivo, en fin, para poder acompañar a este deportista y su familia en su proceso de construcción de su carrera deportiva. Sería importante también que eso fuera algo que se lograra extender en regiones, en otras comunas, y ahí quizás los Juegos Panamericanos y los Panamericanos, Nicole, son una oportunidad. ¿Qué nos pueden dejar? ¿Qué gracia tiene realizar este evento en Chile? Bueno, primero que cuando se tomó la decisión de postular a los Juegos y la presidenta Bachelet nos dijo, ok, postulen, viene la conversación con el Ministerio de Hacienda, porque no es posible postular sin que uno no tiene un proyecto con claridad respecto a los costos, también lo que significa en términos de inversión, etcétera. ¿Por qué se postuló? Porque dentro de la política también señala que en el ámbito del alto rendimiento nos interesa hacer y albergar megaeventos en función del desarrollo del país. La infraestructura deportiva que Chile tiene de primer nivel, gran parte se construyó cuando fuimos sede de los Juegos Sudamericanos el año 2014. Entonces, por lo tanto, ahora, al postular a hacerse de estos Juegos y al adjudicarlo, nos va a permitir contar con infraestructura. Entonces, existe lo que se denomina como el legado. Y el legado es más amplio y no solo va al legado urbano, que es como la Villa Panamericana, que además se construyó con un subsidio de integración, entonces con un programa de integración, y la infraestructura que se está construyendo en el Parque Estadio Nacional, que incluye cancha pública, hockey césped, que no teníamos en nuestro país, infraestructura solo para el deporte paralímpico, disciplinas de combate, mejorar el curso central, todo lo que tiene que ver con Mario Recordón en el ámbito del atletismo. Entonces, son distintas disciplinas que van a quedar con infraestructura de primer nivel. Pero los Juegos no solo nos permiten eso. Como tú bien señalas, una oportunidad, y es una oportunidad respecto a lo que mencionamos en el aspecto anterior, en el ámbito anterior, y es que también nos permite instalar en la opinión pública la importancia que tiene el deporte y la actividad física. Los beneficios, lo hemos conversado, son de factor protector, van desde la calidad de vida hasta el ámbito del alto rendimiento. Entonces, ese legado es social, porque también nos interesa promover el deporte como una herramienta de cohesión social. ¿Por qué estamos hablando hoy día de políticas públicas deportivas? Porque a la base está que la práctica también depende del nivel socioeconómico de las personas. Quienes menos practican tienen nivel socioeconómico más bajo. Y como hay un problema público, es el Estado que tiene que tratar de resolverlo a través de la política pública. Y los Juegos nos permiten avanzar en ese legado, en la promoción del deporte y la actividad física, y también en el ámbito deportivo propiamente tal, para que, así como la importancia de los deportistas que hoy día van a poder tener un desarrollo espectacular en los Juegos, y que después más jóvenes y niños quieran vincularse a esas disciplinas deportivas. Perfecto. Lo que sí uno advierte como un riesgo es que, yo espero que no ocurra, es que podamos tener un gran resultado en el ámbito del medallero, que nuestros deportistas nos llenen de orgullo con sus resultados, pero que al tiempo después nos demos cuenta que tenemos más problemas de malnutrición por exceso o una población más inactiva. Perfecto. Y que es importante también porque, como señalaba Jaime, esto es un proceso donde el medallero mismo no puede ser el fin, sino que este proceso nos vaya permitiendo, por ejemplo, tener cada vez más deportistas participando en el elite, más gente de regiones, más mujeres que hombres. Y ojo, porque no son solo los panamericanos, también son los panamericanos. Quiero que escuchemos al seleccionado nacional paralímpico de fútbol 7, Andrés Muñoz Vargas. Yo soy parte del plantel de Fútbol 7 Paralímpico. Es una selección chilena que representa a la gente con parálisis cerebral. En mi caso yo tengo una hemiparesia al lado izquierdo que conlleva que mi musculatura es más débil al lado izquierdo. Entonces espero que toda la ciudadanía sepa el sacrificio que conlleva representar a Chile, que no es una cosa fácil porque hay que dejar muchas cosas de lado, hay que nadar contra lo imposible para poder representar a Chile, para estar en forma, para cuidarse en todos los ámbitos que significa ser un deportista. Entonces yo espero que eso se vea reflejado y que nuestros compatriotas vean que hay un grupo de chilenos, que ya sea convencional o paralímpico, que damos nuestra vida para poder representar bien a Chile. Si ganamos más medallas, si somos más competitivos, los otros países van a darse cuenta de que en Chile se están haciendo bien las cosas. Se fomenta mucho más el deporte, que se cambia la mentalidad de la gente chilena que está muy lejana del deporte. Entonces, si nos va bien a nosotros,
todas las personas se van a involucrar más en lo que es el deporte y la vida saludable. Tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo, Nicole. Absolutamente. El deporte paralímpico también nos va a permitir hablar de la inclusión, de promover el deporte y la actividad física en niños y niñas y en adolescentes con discapacidad. Pero lo importante, pues, finalmente, para que la política logre ese objetivo es que también tiene que ser evaluada. Y ahí estamos al debe. Nuestro país declaró que esa política tiene que ser evaluada a 5 años de implementación. Y junto con aprobar la política, se creó un comité interministerial. Hay otros ministerios que tienen que reeditar a la Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Y yo espero que ese comité se reactive, se evalúe la política y podamos avanzar en los desafíos que el país tiene en materia de alto rendimiento. Claro, porque además tuvimos pandemia de por medio y efectivamente eso frenó probablemente los avances que estaban o los objetivos que se habían planteado. Nos vamos a ir a la última pausa del programa y al regreso también sus reflexiones finales respecto de la incorporación de la actividad física en la vida en general, más allá del deporte de alto rendimiento. Estamos en el último bloque de Hablemos de Chile junto a Nicole Sáez y Jaime Retamal conversando de política deportiva. Hemos estado hablando sobre los deportistas de élite en los últimos bloques. Quiero que revisemos ahora las palabras e imágenes de personas que se dedican al deporte de manera amateur, que no pueden dejar el deporte como una actividad propia de la vida. Veamos. Vengo a nadar lunes, miércoles y viernes, que es el único o la única actividad física que hago ya mayorcita. Pero después de haber hecho toda mi vida, 50 años de tenis, IMCA allá en Concepción, con aeróbica, etc. No, nunca. A mí quítame cualquier cosa menos la actividad física. Es un deporte súper lindo que por lo menos acá en Chile se disfruta bastante, se te inculca desde pequeño, lo veis en todas las esquinas, lo veis en todas las casas, todos nos juntamos a disfrutarlo, entonces la verdad es que si yo podría definir algo, para mí el fútbol es todo, o parte esencial de mi vida, define todas mis relaciones de familia, con mi hijo, con mis papás, con mis abuelos, con mis amigos, con todo. Básicamente esta disciplina, ¿verdad?, nos identifica totalmente porque lo llevamos en la sangre por los abuelos, padres y así sucesivamente esa cadena. Es un domingo más que de hacer deporte, un domingo familiar, ¿verdad?, para salir también un poco de la rutina de la semana, del trabajo, de salir un poco de esa fatiga del día a día, ¿verdad?, y desestresarnos, y qué mejor que esto. Bueno, la nadadora es mi mamá. Yo ojalá llegue también a su edad nadando como ella lo hace, porque me declaro dentro del porcentaje actual de personas que no realiza actividad física habitualmente. Entonces, para finalizar, la relevancia de incorporar la actividad física y los desafíos también de promoverla, Jaime. Bueno, ayer tuve una breve conversación con el jefe de división del IND y me decía que el deporte, más allá de todo lo que podamos describir, es una experiencia humana que genera felicidad. Esa sola definición ya lo vuelve tal vez un elemento distintivo y tal vez imperativo para que todos tratemos de promoverlo y experimentarlo. En la Católica tenemos una mirada sobre eso. Hablamos del ciclo de vida del deportista, que por lo tanto acompaña esta actividad durante toda la vida de una persona. Y también tenemos la lógica de aumentar la satisfacción de la experiencia deportiva, que no solamente involucra a los deportistas, sino que involucra a los cuerpos técnicos, a las familias, a los auspiciadores, muchas veces a los espectadores que están presentes en ella. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer para promoverla y apoyarla debe ser no solamente bienvenido, sino que también valorado y aplaudido. En esa mirada, si podemos hacer tal vez un llamado a partir de lo que estamos viviendo hoy día con estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y que ojalá esto no sea solamente un momento spot que pasó y que fue bonito y que lo vamos a recordar, sino que efectivamente sea este legado del que hemos estado hablando, pero un legado que no queda solo en términos patrimoniales de infraestructura y alta inversión, sino que también en forma en que vivimos, forma en que experimentamos el deporte. Vamos a tener que ocupar esos recintos, vamos a tener que mantener esos recintos, vamos a tener que operar esos recintos, pero no como una obligación, sino que ojalá sea porque efectivamente como país redescubrimos en el deporte una forma de desarrollarnos como personas y como sociedad. Perfecto, Nicole.
Bueno, sumarme, yo creo, parte de esa reflexión y quizás incorporar la importancia y los beneficios que trae el deporte son múltiples. Lo vimos después de la pandemia, la importancia de la salud mental y cómo finalmente en Chile la tasa que tenemos de depresión adolescente, etcétera, es altísimo. Y el deporte también cumple un rol. Cuando hablamos hoy día de la importancia de la prevención del delito, de los espacios, el deporte también es un factor protector en los barrios, en la calidad de vida de las personas. Entonces, son tanto las externalidades positivas que trae el deporte y la actividad física que sin lugar a dudas necesitamos el compromiso de los distintos tomadores de decisiones. Y ahí yo retomo el punto respecto de los desafíos que tenemos pendientes. Y de la interseccionalidad. La intersectorialidad puede sonar un concepto simple, pero es muy complejo porque cada servicio tiene sus propios indicadores y metas. Pero necesitamos el compromiso de los otros actores, de los otros ministerios que son parte de este comité interministerial. El Ministerio de Educación, revisar las horas libres de disposición, o que el tercero y cuarto medio pasaba a ser parte de la formación electiva. El Ministerio de Salud, donde es importancia la atención primaria, cómo se vincula desde la promoción de salud, de las determinantes sociales. Ministerio de Trabajo, veíamos el video de Natalia, lo que mencionaba, el impacto de la ley de las 40 horas y cómo también esos elementos influyen. Entonces, la invitación tiene que ver con mirar de forma integral lo que significa el deporte y la actividad física, y yo espero de verdad que albergar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos sea una invitación, sea una oportunidad que el país aproveche para poder seguir avanzando y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Súper importante lo que han dicho, muchas gracias. Ojalá también hubiéramos tenido la oportunidad de o estirar el programa a otro bloque o demostrar lo que conversábamos en comerciales, ¿no es cierto? Yo solamente voy a mencionar esta idea de que un deportista que no obtiene una medalla no es un deportista que haya fracasado, o de que, y un tirón de oreja, o un llamado en realidad que nos dieron también, una invitación a los medios de comunicación y también a las audiencias a decir que no nos fijemos solo en la cantidad de medallas, sino que, por ejemplo, en si tenemos más deportistas, en cómo incentivamos también a los adolescentes y a los niños y niñas, porque muchas veces esa sola exigencia de competir y ganar desincentiva. Así que es muy importante. Que la ansiedad no nos mate este maravilloso proceso. Perfecto, muchas gracias a los dos por estar acá y como siempre a ustedes también por acompañarnos aquí por las pantallas del 13C. Recuerden que estamos en Spotify, también en las plataformas digitales de Media UC. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile. Gracias.